Muy buenos días, amigos y amigas, y bienvenidos una vez más a estos cafés digitales de Sociedad Civil Catalana. Nuestra entidad pues, ha tenido que cerrar las puertas físicas estos últimos días por esta trágica circunstancia del coronavirus, pero nuestras puertas virtuales y digitales siguen más abiertas y más activas que nunca. De hecho, por eso hemos puesto en marcha estos cafés digitales, precisamente para ayudar a interpretar lo que está sucediendo en nuestra tierra, en toda España, en todo el mundo con esta crisis, casi esta plaga del coronavirus. Hoy, desgraciadamente, antes de presentar a nuestro invitado, tengo que hacer aquello que me hubiera gustado no hacer nunca, que es comunicar, lamentablemente, la muerte, el fallecimiento de un colaborador nuestro, de un socio, de un amigo muy querido, que es Jairo. Jairo, que fue presidente de la sectorial intercultural, que ahora presidía la territorial del Baix Llobregat, nos ha dejado por esta enfermedad del COVID-19. Estamos consternados, estamos muy dolidos. Era una persona buena, era una persona comprometida, era una persona a la que queríamos todos y que se nos ha ido de golpe. Y queremos expresar nuestra consternación, nuestra oración y nuestro máximo cariño y solidaridad con su familia, que aquí nos tiene para lo que nos necesite. Siempre te tendremos en el recuerdo, Jairo, y una forma de hacerlo es precisamente continuar con más empeño, con todo aquello que tú también contribuiste a poner en marcha como impulsor de Sociedad Civil Catalana. Y bien, pues con esta voluntad precisamente de seguir esa estela, pues mantenemos y seguimos con estos cafés que nos tienen que ayudar, como decía antes, a entender lo que está pasando y hacia dónde vamos. Ha cambiado radicalmente el panorama, ha cambiado radicalmente la situación en muchísimos ámbitos. Ahora comentábamos esta durísima realidad que ha afectado ya a decenas de miles de españoles, que es perder a un ser querido. Y además, pues también hemos visto cómo cambiaban los sectores industriales, los sectores económicos, las actividades políticas. Y hoy en concreto vamos a hablar de un sector, de un ámbito que también ha visto cómo cambiaba radicalmente su circunstancia, que es el ámbito educativo. Y estamos viendo cómo algunos de estos cambios son abruptos y no sabemos hasta qué punto serán para un tiempo, para unos meses o para siempre. Pues precisamente para hablar de esta cuestión en el ámbito educativo tenemos hoy a Felipe José Vicente. Buenas tardes, Felipe. Buenas tardes, Fernando. Bien, querría presentar a Felipe, que me hace mucha ilusión que esté con nosotros. Es un hombre prestigioso y además un buen amigo, y por eso estoy especialmente contento también que nos acompañe esta tarde. Lo presento brevemente para aquellos que no lo conozcáis. Felipe José Vicente es doctor en Historia, es presidente de la Asociación Nacional de Catedráticos de Instituto y es también, desde hace casi una década, miembro del Consejo Escolar del Estado en Madrid. Es autor también de diversos libros interesantísimos, entre los que podemos destacar, y luego volveremos sobre ello un momento, Una historia del liberalismo español en la edad contemporánea, y su libro más reciente, que tengo aquí conmigo y que rebosa plena actualidad, que es De la Pepa a Podemos, donde repasa la historia de las ideas políticas en nuestro país. Por cierto, que podéis comprar aquellos que queráis a través de Kindle, a través de Internet. Felipe, buenas tardes, como decíamos. Buenas tardes y ¿Te gracias por la imaginabas propaganda del libro? ¿Te imaginabas tú cuando escribiste este libro hace 4 años que verías a Pablo Iglesias y a Podemos en la vicepresidencia del gobierno? No, claro, no podía imaginarlo. Pero creo que Pedro Sánchez hace un año tampoco se lo imaginaba, ¿no? Bueno, esos son temas complejos y espinosos que, como sabes, en Sociedad Civil Catalana mantenemos bastante neutralidad, pero bueno, tú tienes plena libertad, como todos nuestros invitados, para expresarte. Luego volveremos un poco más a la actualidad política, pero vamos al tema también que nos ha traído y al foco, la educación. Tú eres, como decía, desde 2012 miembro del Consejo de Educación del Estado. Me gustaría, en primer lugar, que nos explicaras un poquito
qué función tiene este consejo, qué hacéis y qué papel habéis tenido también en esta crisis de estas últimas semanas. Bien, el Consejo Escolar del Estado pues es un órgano consultivo del Gobierno de España y que su finalidad es doble. Por un lado, cada año hace un estudio completísimo del sistema educativo, es el estudio más completo que existe en España, y junto a este estudio se realiza también cada año un debate sobre la situación del sistema, del cual surgen unas recomendaciones que hace el Consejo a las administraciones educativas. Y la segunda gran función es que dictamina todas las leyes, decretos, normas que salen del Ministerio de Educación. Ahora, por ejemplo, para el 5 de mayo hay que dictaminar cinco decretos educativos, es decir, que no está paralizado, sigue funcionando. No te me adelantes, porque yo quería preguntarte precisamente, Felipe, si os han consultado ante las medidas que había que tomar por esta pandemia, o ha sido todo tan urgente que no ha habido tiempo de hacer las consultas preceptivas. Bien, el Consejo es consultado preceptivamente solamente cuando hay alguna norma. Cuando no es una norma, no tiene por qué ser consultado. Y en este caso no ha sido así, aunque el Consejo decidió por su cuenta hacer unas recomendaciones a las administraciones educativas, recomendaciones que se publicaron y salieron en la prensa hace, me parece que unas 2 o 3 semanas, pero que eran muy genéricas, muy genéricas. Pues entrando un poquito más en lo concreto, ¿no? Porque esta situación, muchos de nosotros tenemos hijos, muchos de la gente que nos está viendo, hijos o nietos en edad escolar, ¿no? Y estamos viviendo cada día esta situación tan difícil de hacer de padres y de maestros, de algún modo, y también los profesores estáis viviendo una situación absolutamente novedosa, compleja, difícil, ¿no? Vamos a preguntar por algunas cuestiones muy concretas relativas con la política educativa y con la gestión educativa en este tiempo de coronavirus. Yo recuerdo el día que se cerró la escuela y los institutos en Madrid y en el País Vasco, que a muchos nos dejó muy impactados, ¿no? Cataluña siguió casi hasta el día antes del estado de alarma con la escuela en marcha. ¿Tú crees que deberían haberse cerrado antes los centros educativos? Por supuesto, se tiene que haber cerrado antes, pero llama mucho la atención, por ejemplo, que casi el mismo día que Madrid anunciaba el cierre, ese día o el día anterior, el director de Salud Pública del Departamento de Salud, que es el señor Van Guix, si no recuerdo mal, dijo en unas declaraciones en la radio que no hacía ninguna falta. Y además añadió una frase que a mí todavía me resuena. Dijo que le preocupaba más la gripe que el coronavirus. Y me parece que fue la consejera de Sanidad que también preguntada si se iba a suspender el estado del enseñamiento, porque se había suspendido el de alimentaria, dijo que era absoluto, que no hacía ninguna falta. Y estamos hablando de unos muy pocos días antes de que se declarara el estado de alerta. Es muy oportuno que traigas a la memoria estos hechos, porque ayer mismo recordábamos a la consejera Budó que ella misma había declarado que con una Cataluña independiente pues se hubiera gestionado seguramente las cosas mejor y hubiera habido menos víctimas y era muy conveniente. Desde Sociedad Civil Catalana hicimos un vídeo recordando estas declaraciones que tú mismo ahora apuntabas y que mucha gente ha recordado, como pocas horas antes del estado de alarma todavía estaban minimizando en buena medida esta pandemia terrible. Es decir, la Generalitat ha sido negacionista activa durante todo el mes de febrero de la gravedad de la ola que venía. Es verdad que no era fácil saberlo, ¿no? Pero lo que no puedes hacer es haberlo negado y encima dar lecciones después a todo el mundo, ¿no? Pero volviendo a la cuestión que nos ocupa, yo recuerdo, ¿no? Y muchos de nosotros recordamos cómo se cerraron los colegios y al principio, claro, no sabíamos si esto era para unos días, era para unas semanas, y muchos niños pues se lo tomaron como unas vacaciones inesperadas y anticipadas. Y supongo que también dentro de la comunidad educativa, pues los profesores también quedaron un poco a la espera de las circunstancias.
Luego fueron pasando los días, se vio que esto iba para largo y los colegios se empezaron a poner en marcha con diversas iniciativas y formas, ¿no? Y aquí ha habido una cierta confusión que a mí me gustaría aclarar contigo, sobre si había o no había que avanzar materia. Es decir, ¿hay que avanzar materia o no hay que avanzar materia? Porque las declaraciones de los políticos son bastante contradictorias y más bien apuntan a que no, pero claro, van pasando las semanas y el curso va avanzando. ¿Hay que avanzar materia, Felipe? Evidentemente no. Y yo creo que en esto me parece que las administraciones educativas son bastante, en ese punto sí que son bastante claras. Es decir, los currículums tienen una periodización y lógicamente el tercer trimestre pues no se ha podido desarrollar. Por lo tanto, la parte del currículum que la programación estaba prevista para el tercer trimestre, pues esa quedará en suspenso, es decir, no se va a recuperar nunca, totalmente. Quizás de forma parcial se puede hacer algo, pero ese trimestre no se va a recuperar nunca. ¿Y no tendría sentido entonces, Felipe, por ejemplo, abrir las escuelas en verano? Es decir, proceder ahora a una especie de congelación o un mantenimiento mínimo de la actividad para que los niños no pierdan los hábitos y el trabajo intelectual. Pero bueno, como hemos estado 2 o 3 meses sin ir al cole, pues abrir junio, julio y agosto, a unas circunstancias peores, pero claro, es que yo me planteo pues un alumno de matemáticas, ¿no? Que el año que viene pasa, y luego hablaremos de ello, a primero de bachillerato y se da por supuesto que ya va a saber hacer logaritmos, ¿no? Evidentemente lo estoy imaginando, ¿eh? No conozco el temario concreto, ha perdido un trimestre. Esto de algún modo hay que recuperarlo en algunas materias básicas. ¿No valdría la pena abrir al menos unas semanas en verano? Bueno, eso me parece que es muy complejo que esto se pueda llevar a la práctica. Primero porque ya veremos si en junio y en julio incluso es posible que haya concentraciones de centenares de personas en un edificio, como es un centro escolar. Luego, por otro lado, los edificios no están habilitados en julio porque hace mucho calor. Si tú no puedes tener un grupo numeroso de chicos, bachillerato, de niños en la enseñanza primaria, en una aula pequeña, con un calor agobiante. No hay aire acondicionado, no está, y las condiciones no son las adecuadas, ¿no? Por otro lado, también, claro, el profesorado ha trabajado este trimestre de manera no presencial y, por lo tanto, en verano tiene derecho a sus vacaciones. Y se habla de, bueno, de hacerlo a través de voluntarios, etcétera, pero eso nunca podrá reparar la totalidad de ese trimestre perdido. Habrá que buscar fórmulas de recuperación parcial a partir del curso próximo, habrá que ver, pero bueno, ese déficit que en un proceso educativo de 18 años, hasta que se termina el bachillerato, perder 2 meses y medio, a ver, tampoco es excesivamente significativo, y a lo largo de toda la vida académica de un estudiante se puede solucionar. En cursos superiores será difícil, es decir, el alumno de segundo de bachillerato que ha perdido ese trimestre, pues lo ha perdido, ¿no? Pero claro, en la enseñanza primaria, por ejemplo, que tiene muchos años por delante, eso es fácilmente recuperable, tiene muchos años por delante para hacerlo. Así es, pero claro, también tenemos ahora mismo una incógnita general, ¿no? Es decir, no sabemos cuándo se podrán volver a abrir las escuelas. Estamos, claro, en una situación que nuestra generación no ha vivido de ninguna manera, casi una situación de guerra, ¿no? No recuerdo, tú que eres historiador, qué pasó con las escuelas durante la Guerra Civil, por ejemplo, en España, ¿no? Si se frenó absolutamente o los niños seguían yendo, yo no lo sé, ¿no? Pero por lo que parece nos queda ahora mismo la educación online. La educación online, la formación online, Felipe, ¿tú crees que puede sustituir o que puede suplir a la educación presencial? ¿Y cómo debe impartirse en la educación primaria y en la educación secundaria esta formación online? Bueno, la educación online existe. Existe la universidad a distancia, la UOC, el bachillerato se puede estudiar a distancia, por ejemplo. Incluso el bachillerato presencial en Cataluña es posible algunas asignaturas realizarlas online. Pero claro, la educación online está ya toda ella organizada en torno a ese mecanismo. El resto de la educación, de la enseñanza reglada,
está pensada para que sea presencial. Ya no puedes de golpe sustituirlo, porque está todo organizado, todo pensado para una educación presencial. Por otro lado, la educación online será el futuro hará mucha online, pero no llegará a sustituir 100% la presencial, porque es imprescindible, sobre todo en edades muy tempranas. La enseñanza primaria, por ejemplo, es insustituible el maestro en la escuela, ¿no? En cursos superiores, en el bachillerato, por ejemplo, será posible en el futuro pues darle más importancia a la online o incluso hacer algunas materias online. Eso probablemente irá la cosa por aquí. Pero claro, todo el sistema está pensado para una educación presencial. Sí, No se puede sincronizar. estamos viviendo realmente cambios radicales, ¿no? Igual que en la Primera Guerra Mundial, pues las circunstancias forzaron, por ejemplo, ¿no? La incorporación de la mujer a la industria y eso se quedó consolidado ya, la incorporación de la mujer al mercado laboral para mucho tiempo. Yo a veces veo que durante esta crisis pues estamos viendo rupturas históricas, ¿no? que luego seguramente quedarán incorporadas a nuestra rutina diaria, como puede ser la educación. El otro día hablaba con un amigo que hace un máster de estos másters MBAs, ¿no? Y viene gente de todo el mundo, viene gente de Kuwait, viene gente de la India, y ahora lo están haciendo online. Y comentábamos, bueno, ¿hasta qué punto de aquí al año que viene algunos dirán, claro, ¿y yo por qué no lo puedo hacer online desde la India y me ahorro la mitad del coste que supone, ¿no? Es decir, que esto nos genera nuevos escenarios también en la universidad, en los colegios, y bueno, también pone sobre la mesa cuestiones nuevas, ¿no? Por ejemplo, las diferencias socioeconómicas y también de formación de los padres, que pueden acentuarse ahora, ¿no? Porque los padres se han convertido de algún modo en unos nuevos profesores. Estamos en casa ahí ayudando a nuestros hijos a que hagan las fichas que les envían del colegio. Entonces, si una familia no tiene ordenador o no tiene suficientes ordenadores para los hijos, pues ¿esto cómo se puede gestionar? ¿Cómo ves tú, ¿no? Esta suplencia de las diferencias sociales, económicas y culturales que puede haber y cómo esto puede afectar al futuro de nuestros hijos? En este momento, lo que se llama la brecha digital, o sea, el hecho de que haya familias que no disponen de dispositivos para esta conexiones online, es una solución, no tiene solución. Si no lo tienes, no lo tienes, ¿no? Incluso teniendo, hay padres que tienen ordenador, pero están realizando un teletrabajo. Entonces, claro, es complejo. Si tienes más de un hijo, pues claro, ¿cómo vas a repartirlo, no? Y incluso puede haber padres que van a trabajar y que los hijos se quedan en casa. Es decir, ¿cómo los controlas esto, ¿no? Que lo hagan, etcétera, ¿no? Bien, eso tiene grandes dificultades, la verdad. Y no le veo yo una solución fácil. Se están repartiendo ordenadores en algunas familias que no necesitan, pero claro, me parece que ya te lo he dicho antes, todo el sistema educativo está planteado desde el punto de vista de la clase presencial, de tal manera que los ordenadores, las nuevas tecnologías son auxiliares de esa enseñanza presencial. Y claro, cambiar el sistema y convertir las nuevas tecnologías en el centro de todo el sistema, eso no lo puedes hacer ahora en un mes o en dos. Es imposible. Hay que hacer lo que se puede, que es lo que se está haciendo. Algunos alumnos lo harán, otros no, pero en todo caso hay que tener en cuenta que no todos tienen el acceso asegurado a esa educación online y, por tanto, esto no puede ser en ningún caso un criterio de evaluación del alumno al final del curso. Sacas el tema de la evaluación y ahora volveremos a ello, ¿no? A mí me parece muy interesante porque no tenía claro este mensaje que nos estás lanzando de algún modo, y me corriges si me equivoco, que es que, bueno, podemos dar por perdido este trimestre y lo que estamos haciendo es salvar los muebles en estos momentos, ¿no? Y mantener un poco en estado de mínimos los hábitos intelectuales y de estudio de nuestros chavales, de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Luego volveremos sobre el tema de la evaluación, pero has hablado de los padres, ¿no? De los padres que estamos ahora haciendo malabarismos para atender a nuestros hijos, para atenderles en los estudios. Lánzanos un mensaje. ¿Cómo tenemos que abordar los padres y las madres de familia en estos momentos
el trabajo con nuestros hijos. Tienen que hacer todos los deberes, de lo que se trata es sobre todo de que mantengan los ritmos, tienen que aprender, es decir, también cómo tenemos que enfocar nosotros el acompañamiento a nuestros hijos, porque supongo que también hay padres muy nerviosos que ven que sus hijos no acaban de hacer todas las fichas que les ponen, otros que al revés son demasiado pasotas y piensan que, bueno, esto es como el verano y las vacaciones. ¿Cómo tenemos que entender los padres esta función nuestra educativa? Como podáis, como podáis. Mira, yo no soy ni pedagogo ni psicólogo y creo que hay que ser muy cuidadoso en dar consejos en estas circunstancias, porque yo me imagino, y tengo personas muy allegadas con hijos, y que lo están pasando con grandes problemas, porque tener confinados en casa a 4, o a 5, a 3, o a 2 niños de edades muy bajas, pues eso es una circunstancia insólita, ¿no? En nuestra sociedad, totalmente insólita, ¿no? Entonces, yo me libraré mucho de decir a los padres exactamente lo que tienen que hacer. Que hagan lo que puedan, y lo que puedan estar bien hecho, y que tampoco pretendan que sus hijos superen el trimestre con la materia que le envía el colegio. Que hagan lo que puedan dentro de sus posibilidades, que no se preocupen, y que lo importante es que al final salgamos todos sanos, sobre todo mentalmente. Y los padres de manera muy especial. Oye, Felipe, pero dices que bueno, yo creo que es muy importante este mensaje que nos das, ¿no? Pero algunos piensan, bueno, pero al final van a evaluar a mis hijos al final de este trimestre, ¿o no? Es decir, ¿qué pasa con la evaluación? Porque el tercer trimestre no va a ser evaluado. Además, eso me parece que las propias instrucciones que acaba de dar el Departamento de Enseñamiento, hoy mismo me parece, está bien claro. Solo puede servir este trimestre, solo puede servir para, digamos, recuperar evaluaciones suspendidas anteriores, ¿vale? Pero en ningún caso se puede considerar evaluable como parte del currículum. Bueno, pero aquí, entonces, ¿qué sucede? Vamos a ir a un aprobado general, porque algunas declaraciones, la ministra Celaá sugirió un poquito que este iba a ser, luego se echó un poquito para atrás. ¿Cuál es el criterio que se está siguiendo en estos momentos? ¿Se está siendo demasiado laxo, demasiado duro? ¿Cómo lo ves tú? Se está siendo muy desigual. ¿En qué sentido? Bueno, la ministra hizo unas declaraciones que yo creo que tenía que haber matizado en su momento, porque daba la impresión, cuando decía, por un lado, que no habría aprobado general, pero que luego la norma general era pasar el curso, ¿no? Pues parece que está sugiriendo al profesorado que haga manga ancha, ¿no? Y eso creo que hay que matizarlo. ¿Cómo se ha de matizar? Pues en estos momentos hay una ley, que es la Ley Orgánica del Estado de Educación, la Ley Orgánica de Educación, que tiene clarísimo cuáles son los criterios de evaluación y de superación de curso y de promoción de curso. Están bien claros. Por cierto, que son los criterios, los mismos criterios establecidos por el gobierno Zapatero en la primera versión de la LOE, ¿vale? Y esos son los criterios, y no hay otros. Lo que sí puede hacer el Ministerio, y no ha hecho, es mediante un decreto que se han publicado mucho estos días, cambiarlos. Pero los profesores han de saber que se tiene que evaluar de acuerdo con unos criterios objetivos, porque si no estamos generando desigualdades. Puede haber sitios donde se haga la manga ancha y sitios donde no se haga la manga ancha. No hay ni manga ancha ni manga estrecha, hay unos criterios objetivos. Por ejemplo, hay un tema muy peliagudo, muy complejo, que es cuando digamos, la evaluación supone la titulación, darle un título, el título graduado en eso, el título de bachiller o el título de técnico en formación profesional, por ejemplo. Claro, aquí eso hay que ser muy objetivo y muy cuidadoso, porque no puede ser que en una comunidad autónoma se facilite el título y en otra simplemente no que no se facilite, en la otra se diga, oiga, aplica usted los criterios que hay. En ese sentido, saco a colación, por ejemplo, unas instrucciones del Departamento de Enseñanza de la Comunidad Valenciana. En esos criterios que ha sacado la Comunidad Valenciana, casi se está diciendo, de una manera sin tanto casi, se está incitando al profesorado
poco más o menos a que regale los títulos. Y eso Claro, es, porque eso es un disparate enorme, porque claro, entonces el título de bachiller, ¿qué pasa? Cuesta más sacarlo en Madrid, donde han dicho que no se regala nada, o en Valencia, cuando el título es el mismo y el título lo concede el Estado. Y las condiciones de concesión y de expedición de un título académico es una competencia exclusiva del Estado. Es una de las pocas competencias exclusivas que tiene el Estado en educación. En ese sentido, yo creo que el Ministerio lo que tenía que recordar a las administraciones es que hay unos criterios objetivos que están en la ley y que se apliquen esos criterios, ni más ni menos. esto es especialmente relevante cuando afecta a todos los niveles de títulos, como describías, pero claro, especialmente a los que han acabado el bachillerato y esperan el año que viene hacer la universidad y, por tanto, hacer la selectividad. Y cada año estaba clarísimo cómo se hacía esto y había unos criterios objetivos. Tú tenías una nota en tu instituto, en tu colegio, y después eso se computaba con la nota universal de las PAU y se accedías o no a unas carreras. ¿Qué pasa este año? ¿Va a haber selectividad? ¿No va a haber selectividad? Si no hay selectividad, ¿qué criterio se toma para establecer los números clausus para entrar en las carreras? ¿Qué hacemos, Felipe? Porque ahí hay una cuestión de igualdad de oportunidades y de igualdad básica, ¿no? Muy importante. La selectividad establecía un baremo como universal. Ahora cada colegio, pues como tú dices, también puede hacer más o menos manga ancha, notas más o menos altas. ¿Cómo se va a solucionar esta cuestión de la selectividad? Bueno, la selectividad no la puede suprimir el Ministerio, tendría que cambiar la ley, porque la ley establece que para el acceso a la universidad se requiere la superación de una prueba. Bien, pero se va a hacer, se han fijado además unas fechas en julio, y además creo que técnicamente es posible, porque hay muchísimas aulas libres en las universidades donde se pueden hacer los exámenes en grupos reducidos. No hay ningún problema técnico, excepto que el mes de julio no se haya superado la pandemia y estemos todos confinados. Entonces sí se crearía un problema muy grave, ¿no? Pero confiemos que no va a ser así y que se pueda hacer. Lo único que va a pasar es que va a ser más fácil. O sea, esta vez los alumnos que vayan a la selectividad se encontrarán pues que va a ser más fácil. ¿Por qué es más fácil? Porque han estudiado, son 2 trimestres. El tercer trimestre no puede, claro, no lo pueden preparar porque no se ha podido dar. Luego es algo más fácil que otros años, tendrán esa ventaja. Pero claro, esa ventaja es para todos los estudiantes españoles, la tendrán todos. Y por lo tanto se encontrarán en igualdad de circunstancias. Yo creo que en el momento que se haga la selectividad, será como todos los años, con las pruebas todos los años, que puede haber diferencias, pero eso ya no son achacables a la pandemia, son achacables a cómo se hace la selectividad en España y es algo que se debatió hace unos meses y queda pendiente para otro momento. Oye, los profesores, ¿os sentís bien orientados? ¿Os sentís cuidados aquí en Cataluña por el Departament d'Ensenyament, por el conjunto del Ministerio de Educación? ¿Hay orientaciones claras? ¿Estáis bien atendidos? ¿O esto ha sido un campi qui pugui, como os digo aquí en Cataluña? No, yo creo que aquí se han dado instrucciones dentro del marco legal. Yo las que he visto por escrito no caen en la barbaridad que contaba antes de Valencia. Y bueno, en definitiva lo que dicen es lo único que pueden decir, que la evaluación es una función del profesor, igual que la obligación de un médico es diagnosticar una enfermedad y solo lo puede hacer el médico, pues en el caso de la evaluación, y no digamos en decisiones tan importantes como la promoción de curso o la obtención de un título, pues el equipo docente pues tiene que tomarlo con la máxima objetividad posible para garantizar la igualdad de todos. Entonces, si un padre o una madre dice, oye, pero es que mi hijo, claro, mi hijo era de esos que siempre le quedaban 4 asignaturas en el primer y el segundo trimestre y al final de curso hacía un sprint y al final de curso se ponía, hincaba los codos y se sacaba perfectamente el curso, pero claro, ahora el curso se acaba en el segundo trimestre. ¿Se puede recuperar esos trimestres? ¿Hay mecanismos que se están estableciendo de recuperación? Claro, existen las pruebas extraordinarias que se hacían aquí a finales de junio y que si no se pueden hacer, en junio se puede hacer perfectamente en septiembre, los famosos exámenes de septiembre. Por lo tanto, se podrá
hacer. El problema ahora más importante en Cataluña y en las demás comunidades es la preinscripción del curso próximo, que no se puede hacer. Y esto influye mucho, porque es el que permite la organización de saber cuántos alumnos va a tener, cuántos grupos, etcétera. Y ese sí que es un problema que habrá que ver cómo se resuelve, evidentemente, ¿no? El de la preinscripción. Pero el hecho de la recuperación de asignaturas suspendidas, eso, los exámenes extraordinarios se pueden hacer, si no se puede hacer a finales de junio, se puede hacer en septiembre perfectamente. La selectividad, de hecho, se va a hacer en julio y en septiembre la recuperación. ¿Y Para los que en junio. por qué no se está haciendo una preinscripción telemática del curso que Porque viene? muchísimas familias no tienen los medios para hacerlo. O sea, eso indudablemente hay muchísimas familias, hay muchísimos sitios que no lo pueden hacer. Es decir, que en España hay miles y miles de familias con escasísimos medios económicos, hay gente que vive en la pobreza y que sus hijos van al colegio y tienen que ir a la escuela y que ahí sí le hacen los papeles porque a veces ni la propia familia lo sabe hacer. Por tanto, no se puede hacer totalmente telemático. Pues veremos cómo se lleva a cabo todo esto, ¿no? Estamos terminando la entrevista, se nos acaba el tiempo, desgraciadamente, porque nos quedan muchísimos temas en el tintero. Hemos hablado mucho de actualidad, hay temas muy de fondo en educación, ¿no? que podríamos tratar y que otro día trataremos más a fondo contigo, Felipe, como la cuestión famosa de la lengua, ¿no? Del modelo lingüístico en Cataluña, en el resto de comunidades autónomas, pero a mí me gustaría terminar con un par de preguntas. Una es, tú llevas muchos años también hablando con gente en Madrid, de los ministerios, de diversos gobiernos. ¿Algún día habrá pacto de Estado por la educación o digamos que eso es una esperanza que debemos olvidarnos para siempre? Bueno, a lo mejor después de estas circunstancias sanitarias eso facilita entendimiento en otros ámbitos. Yo lo veo muy difícil porque se creó una subcomisión hace un par de años, 3 años para el pacto educativo, fracasó como ya era de esperar. Pues mira, yo te voy a decir una cosa. España es, yo creo que el único país de Europa, al menos de los que yo conozco, que las leyes educativas no se hacen con amplio consenso. No se hacen. Y eso hace que tengamos tantas leyes educativas. Ahora ya está en el Congreso, ya está, y está en proceso de enmiendas la ley del PSOE, que va a modificar la que hizo el PP en su momento, que a su vez modificó la anterior del Partido Socialista, que a su vez modificó la anterior del PP, y así estamos todos metidos. Lo veo muy difícil, entre otras razones porque la cuestión de la educación en España todavía pesan mucho cuestiones ideológicas que en otros países están superadas, que ya ni se plantea. Pero aquí, cuando hablamos de educación, enseguida entramos en cuestiones controvertidas, ideológicas, como es que si hay que suprimir la enseñanza de la religión, o si la enseñanza privada o la concertada hay que eliminarla y tal. Eso no se plantea en Europa. En ningún país de Europa eso es un problema. Está solucionado en un clima de consenso. Si fuéramos a las cuestiones verdaderamente importantes, medulares de la educación en España, y es que el sistema español, que tiene muy buenos profesionales y tiene muy buenos medios, consigue resultados mediocres en las pruebas PISA, por ejemplo, y nos centramos en eso y nos ponemos todos a trabajar para mejorar los resultados técnicos, entonces sí que puede haber un pacto. Pero si antes del pacto nos ponemos con las cuestiones ideológicas previas de partido, estamos perdidos. No hay pacto. Nos quedamos con este mensaje y esperemos también que Sociedad Civil Catalana en estos próximos meses que vienen, nosotros que hemos sido síntesis y laboratorio de unidad, ¿no? Entre gente muy diversa, pues podamos ayudar también a tejer algunos consensos en algunos puntos básicos, como es la educación u otras materias en los que gente muy diversa al final tienen que poner por delante el bien común del país, el bien común y el sentido común. Oye, última pregunta, Felipe, ya que te tengo aquí en directo. Tú has escrito un libro sobre la historia liberal en España, sobre la historia del liberalismo, en concreto sobre el catolicismo liberal o los liberales católicos, pero bueno, no es el motivo de la pregunta, sino un poco más genérica. ¿Por qué en España triunfan siempre más los populismos que los modelos
Estado constitucional liberal, ¿no? Está en riesgo ahora mismo nuestro Estado constitucional liberal. ¿Y por qué cuesta tanto el arraigo de un partido netamente liberal en España? ¿No? Y cuando la gente se autodefine, pocas veces se autodefine como tal. Tú que has estudiado mucho la historia del liberalismo español, pues me gustaría acabar con esta pregunta más de fondo histórico español. Bueno, un partido liberal, yo creo que son todos los partidos que defienden el modelo de Estado de Derecho. El Estado de Derecho es hijo del liberalismo. Es sencillo, pues el liberalismo es algo transversal. Pero yo he sostenido en los libros que he publicado sobre la historia del liberalismo de que en España ha sido un país de los primeros en ser un Estado liberal. En 1812 ya se constituyó con las Cortes de Cádiz un Estado liberal en España, por cierto, de los primeros del mundo, de los primeros. Son las primeras constituciones liberales del mundo. Pero otra cosa es la sociedad. El liberalismo también es un talante, es una manera de hacer, una manera de pensar, una manera de ser, una manera de concebir la sociedad, las relaciones sociales, una manera de concebir el Estado, fundamentalmente como y una manera de entender la sociedad como ciudadano. El ideal del liberalismo es que la sociedad la formamos ciudadano, en el sentido del término que nos llevaría a la civitas romana, es decir, a sentirse parte de unas instituciones políticas en las que participamos, en la cual el sentido de ciudadanía hace que elementos más bien sentimentales, identitarios o emotivos quedan para el ámbito privado, ámbito que es defendido, reconocido y respetado por el Estado, como no puede ser de otra manera, ¿no? Lo que pasa es que cuando cambiamos y los elementos identitarios, los elementos sentimentales, emotivos, etcétera, populistas, en una palabra, los colocamos por delante, los hacemos inviable esa sociedad liberal, que es una sociedad basada en la razón, basada en sentirnos ciudadanos de un Estado, más que militantes de una ideología. Bueno, muchísimas gracias, Felipe, por este colofón tan interesante que tiene que ver, fíjate, también con ese problema que tenemos en España de autoimagen, ¿no? Yo empiezo diciéndote, ¿por qué aquí no arraigó pronto la cultura liberal? Y tú me has dicho, perdona, fue de los primeros países del mundo donde arraigó, al menos en el modelo de Estado. Pues también es misión de Sociedad Civil Catalana explicar bien la realidad de España, con sus luces y con sus sombras, pero en ningún caso ese cuadro negro que nos pinta el nacionalismo catalán. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, ha sido interesantísimo, nos has dado muchas claves muy prácticas para estos próximos meses. A los padres y madres creo que nos has dejado un poquito más tranquilos, y a todos y a todas, amigos y amigas, muchísimas gracias por seguir estos cafés. Seguimos aquí al pie del cañón. Sociedad Civil Catalana es vuestra casa, es vuestra familia, y vamos a seguir trabajando por una Cataluña de todos, en una España unida, fraternal y solidaria. Un abrazo, gracias, Felipe, por estar. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Buenas tardes.